Semana 24. Y se lo contábamos también en las imágenes que veíamos al principio del programa. La ley Ricarte Soto, que comenzará a regir a partir de noviembre, ha despertado críticas entre algunos pacientes y también a defensores de esta nueva regulación de salud. Para entender más cómo funcionará, estamos con Luis Castillo, decano de Medicina de la Universidad San Sebastián. Don Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a los dos, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco más de esta ley que entra en vigor, ya entró ayer, ya para ir modificando un poco o dándole estos beneficios a la gente que tiene 11 patologías que son bastante complejas y de costos de poder ni siquiera a veces sanarlo, sino que mantenerse con vida muy alto. Bueno, este es un proyecto de ley que, como bien saben ustedes, ya lleva de nacimiento propiamente tal de idea aproximadamente 2 años y medio, que finalmente se promulga, se hacen algunos reglamentos, se aprueban y debiera ponerse en marcha durante hoy día, 1 de noviembre de este año. La primera fase, por la información que tenemos, solo va a cubrir 11 enfermedades, de las cuales el 80% de ellas ya estaba cubierta sus medicamentos, su tratamiento por el Fondo de Enfermedades Raras que manejaba el Ministerio de Salud. Un fondo de medicamentos para enfermedades raras que manejaba el Ministerio a través de FONASA. Ese monto equivalía a aproximadamente 20.000 millones de pesos anuales, que ayudaba a cubrir los tratamientos de estas enfermedades que son bastante serias, graves, pero bastante raras. La primera etapa se le adicionan 10.000 millones y así sucesivamente se va a ir agregando otras enfermedades de este tipo a lo largo de los próximos 2 años. El tema de las críticas es que muchos de estos dineros para poder financiar estos medicamentos, estos tratamientos, también se le va a sacar aparte de FONASA, que no viene que no son recursos extra a estos fondos que ya existen. Sí. Usted también ha escuchado un sinnúmero de críticas respecto a este tema, sobre todo el financiamiento. Específicamente, el primer año se adicionan solo recursos frescos 10.000 millones de pesos. Y se le suman a los 20.000 que ya estaban en el gasto operacional corriente de FONASA. Por lo tanto, el fondo del primer año son 30.000 millones de pesos. Esa es la razón por la cual no se han podido adicionar otras enfermedades. Patologías, claro. Otras enfermedades propiamente tal. Pero este fondo debiese ir a ser acumulativo y progresivo en el curso de los años. De hecho, el próximo año se estima que van a ser 60.000 millones. O sea, ahí debería aumentar la cantidad de patologías, ¿no? Claro, se estima que va a incrementarse el fondo con dinero fresco, porque el gasto operacional histórico de 20.000, 15.000, 20.000 millones de pesos que está en FONASA, se le adicionan recursos frescos desde el Tesoro Público. Y se va a ir acumulando esto en forma progresiva. Luis. Ahora, recuerdo de que estas son enfermedades poco frecuentes, en general son enfermedades metabólicas o con trastornos genéticos bastante serios, cuyos medicamentos para mantener... Son crónicos, para mantener estos casos que habitualmente afectan a niños y a familias enteras, son sumamente caros. ¿Cómo se accede, cuál es la diferencia a cómo se está accediendo a este fondo de medicamentos para poder tener esta nueva cobertura? Bueno, aquí hay una diferencia porque el fondo que había para medicamentos, para enfermedades raras, solo beneficiaba a sus usuarios de FONASA. Este fondo beneficia a todos los ISAPRES. No obstante, hay algunas enfermedades cuyos medicamentos son bastante caros que en el sector de seguro privado están cubiertos por la cobertura adicional catastrófica. No hacían FONASA, por ejemplo. ¿Pero eso no es de libre disposición del mismo plan de la persona? No, estas son drogas carísimas que no están a disposición del libre plan, ni tampoco en el seguro, en FONASA, en el FONASA donde está el volumen mayor. Estas enfermedades se van a ir adicionando progresivamente, pero también hay un tema no menor que ha sido también blanco de crítica que yo llamo la atención, que para hacer efectivo y ejecutar este proyecto de ley es necesario hacer los diagnósticos, más allá de los casos históricos. El diagnóstico habitualmente para estas enfermedades exige exámenes muy especializados y sumamente caros. ¿Y eso no está cubierto? Esto, hay 2 o 3 versiones que chocan entre ellas. Según algunos, escuché a la ministra que dijo que no estaban incluidos, y escuché a otra autoridad que decía que sí estaban incluidos. Entonces, ese tema yo creo que hay rápidamente que despejarlo. Bueno, sería un talón de Aquiles, ¿no? Porque ¿cómo voy a acceder a estos recursos si no tengo un diagnóstico certero de la enfermedad, finalmente?
Suena como algo lógico. Incluso. Ese aspecto yo creo que hay que dilucidarlo porque todavía reina un poquito Luis, la confusión. Tú, bueno, revisaste, me imagino, esta lista, estas 11 patologías que yo estaba leyendo, algunas de ellas nunca la había escuchado, son súper extrañas, ¿no? Otras sí, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, etcétera. Pero de estas 11 patologías, tú me dices que el 80% ya estaba cubierto anteriormente. Pero, ¿te parece que son las primeras 11, son las adecuadas en términos de cantidades, de demanda? Porque esto era muy sentido por muchas familias. Esto ha sido muy sentido y largamente anhelado, a pesar de que ya había una cobertura muy buena con el fondo de FONASA, especialmente para enfermedades como la tirosinemia y como que aparece ahí como una enfermedad de Fabry que afecta a los niños. Yo diría que si hay algunas enfermedades raras son las que hoy día se les aporta por ley. ¿Hay quejas? Por ley. Hay quejas, por ejemplo, que son de algunos pacientes, me parece que es de este síndrome de... ¿De Fabry? No, es otro. Lo tenía por aquí, pero que tampoco están, pero que hay cerca de 31 personas que están aquejadas por este mal, pero que no están incluidos dentro de este grupo. ¿De qué enfermedades de este estilo que están quedando fuera, que también son algo comunes, podríamos estar hablando que no están dentro de estas 11? Mira, en general, lo que no está contemplado en esta etapa, que son enfermedades de alta frecuencia y también de alto costo, son algunas drogas para algunos cánceres. Sí, el de pulmón, por ejemplo, estaba leyendo que el cáncer de pulmón, especialmente en el seguro público, en pacientes FONASA, porque en el seguro privado, en general, estas drogas biológicas que se usan en el tema cáncer, habitualmente están incorporadas en las coberturas adicionales catastróficas. Por lo tanto, ese sistema en el sector privado estaría meridianamente solucionado, excepto algunas coberturas de algunos insumos y drogas especiales. ¿En el sector privado? En el sector privado. Pero en el sector público hay drogas biológicas que no están incluidas y el costo de ellas es carísimo. Por lo tanto, esos enfermos en particular, como los cánceres broncogénicos, en drogas, en quimioterapéuticos específicos, algunas subvariación de linfomas o de cánceres de tipo pleurales, en fin, hay un montón de enfermedades neoplásicas cuyo tratamiento de primer nivel hoy día se está usando como parte del Lexarti, drogas biológicas de alto costo que en esta etapa no están incluidas. Doctor, yo le quiero dar un ejemplo. Estaba leyendo un reportaje muy interesante hace poco respecto de un medicamento en particular, lo voy a mencionar, que se llama Yervoy, que es un medicamento que se da en algunos tipos de cáncer, no en todos, pero incluso con metástasis, y tiene hasta un 30% de efectividad, cuando ya hay metástasis incluso. Y me decían que justamente en el sector privado está cubierto, porque son medicamentos carísimos, ¿no? Estas son tercera generación de terapias, pero en el sistema público, como usted dice, no. Entonces, ¿va a haber alguna posibilidad en el fondo de poder incluir esto eventualmente, tal vez el próximo año? Porque hay algunas personas, estaba viendo redes sociales también, que reclamaban un tema comunicacional, que esto se manejó mal comunicacionalmente. Incluso decían que autoridades de gobierno habían llamado a ciertos pacientes diciéndoles, tranquilos que este año, por 2015, va a estar incluida su enfermedad. Y ahora se dan cuenta de que no. Bueno, yo creo que usted tiene razón, es correcto. Yo creo que ha habido una información o un manejo comunicacional que ha creado muchas expectativas en un tema de suyo muy complicado y muy delicado por el impacto que esto tiene. Yo creo que ahí es donde hay que mejorar. Incluso se ha llegado a decir que hay una letra chica respecto a la ley. Hay dos aspectos o tres aspectos que yo creo que son sumamente importantes. Lo primero es que debe transparentarse en forma adecuada cuáles y cuándo las enfermedades de alto costo, cuyo tratamiento de alto costo, van a ser incorporadas, especialmente para los beneficiarios del seguro público, pacientes FONASA, donde por lejos es el mayor problema. Lo segundo, que también debe mejorarse o debe ejecutarse la ley de manera adecuada. Mire, la idea es muy buena, pero si se ejecuta mal, si los procesos son inciertos, si la gente no entiende bien, esto va a ser como el Transantiago. Y también hay un tema de parámetros, ¿no, Luis? Porque finalmente hay criterios para ciertos pacientes en ciertas etapas de la enfermedad. Sabemos que es algo súper complicado de decir, pero esto no es para todas las personas que tengan ciertas enfermedades, sino para los que pueden ser curados. Y es súper difícil eso, porque la gente y la familia se aferran a cualquier posibilidad, aunque sea un 1%, pero como las platas son acotadas, tienen que ser solamente para ciertos tratamientos y en ciertas etapas, y eso es lo complicado. Exacto. El tercer aspecto que tiene que ver con la institucionalidad que va a regular la entrada del beneficio para los enfermos. Comprenderá usted que hay muchísima necesidad, pero tiene que haber criterios
clínicos y no clínicos que ayuden a tomar una buena decisión, una decisión costo efectiva. ¿Qué sería un criterio no clínico? Un criterio no clínico son la costo efectividad en relación a la sobrevida. Claro. ¿Me entiendes? La edad del paciente. La edad del paciente, la sobrevida asociada, etcétera, etcétera. Y el avance de su enfermedad. En cambio, hay enfermedades en que su análisis de los diferentes aspectos conllevan a que siempre es bueno empezar un tratamiento, ojalá lo más precoz. Por eso que el diagnóstico es muy importante. Ahí estamos con el talón de Aquiles de Ahí nuevo. volvemos de nuevo, claro. Volvemos al diagnóstico. Si el diagnóstico se hace en forma precoz, esos casos se pueden mantener como una enfermedad crónica súper controlada. Pero eso no está definido aún, ¿cierto? Tenemos ahí una contradicción. Yo no lo tengo está claro. Yo no lo tengo claro. He tenido información absolutamente, totalmente inequitativa. Hay gente que me ha dicho que sí, la ley no lo explicita en forma tajante. Yo creo que aquí va a querer pedir una clarificación, ojalá lo más rápidamente posible, por el beneficio de las familias y de los enfermos. Pero como primer paso se valora, me imagino, ¿no? Porque es mejor que lo que teníamos antes, finalmente. Y son 11 enfermedades que me imagino son las más masivas, dentro de lo poco frecuente que son cada una. Sí. Bueno, eso me parece a mí que es un avance, que se consolida ya el concepto de manejo y de cobertura financiera para estas enfermedades que venía ya hace 2 años y medio con el apoyo de don Ricarte, que en paz descanse. Creo que esto hace luz a lo que él quería, aun cuando su enfermedad, su cáncer de pulmón, no está incorporada estos beneficios en medicamentos de alto costo para los cánceres de pulmón en pacientes beneficiarios de FONASA, que es donde está el mayor problema. Y hay otro aspecto también de la ley que en el seno de la Facultad de Medicina ha sido estudiada y hemos intercambiado opiniones con las autoridades, que son el impacto que tiene la ley en los proyectos de investigación biomédica. Ese tema también vamos a tener que mirarlo con detalle, porque hay dudas razonables de que esta ley, a través de una serie de reglamentos que en ella se incorporan, pudiese frenar la investigación que Chile lleva y que es uno de los pioneros a nivel latinoamericano. Una nueva contradicción. Sí, pero asumimos de que el beneficio es superior a estos aspectos y en la ejecución del proyecto de ley, en la autorregulación y la regulación de ella, vamos a mirar con detalle si esto tiene impacto o no en la investigación y en aquellos datos e información que familias, profesores, académicos, estamos diciendo de que hay que aclarar la letra chica de la ley para beneficio de todos. Don Luis Castillo, entonces decano de Medicina de la Universidad de San Sebastián, gracias por estar acá hoy día en Semana 24 y explicarnos un poquito, aterrizar tal vez esta entrada en vigencia de la ley Ricarte Soto. Gracias a ustedes por la entrevista. Que esté muy bien. Buenos días. Exacto, buenos días. Cambiamos de tema, lo hemos dicho también al comienzo, sin acuerdo terminó la reunión entre el Ministerio de Justicia